apóstoles. De repente, una brisa, como lo visualizó Gustavo Gutiérrez, un ventarrón divino, como lo denominó Marcelo Barros, una energía en movimiento que tiene un rumbo que hay que sentir y al que hay que sumarse, como lo caracterizó Carlos Mesters, ha resonado en este lugar, donde nos hemos reunido gracias a la convocatoria de Amerindia. Ha habido aquí, en Belo Horizonte, chispazos, inspirados por el Espíritu Santo, en el ver la realidad desde la mirada autorizada de Leonardo Boff, desde un método profético y esperanzador, como lo hicieron Juan Luis Hernández y Cecilia Tovar, para, abro comillas, focalizar la praxis no en donde nace la cizaña, sino donde nace el trigo, cierro comillas, al decir de Hernández Juan Luis. Desde las experiencias del Espíritu en sus comunidades, que hermosamente testimoniaron Vicenta Mamani y Etelmina Cáceres. Chispazos en cómo analizamos esa realidad o la interpretamos, que fue la tarea de Marcelo Barros desde el mundo religioso, de Solange do Carmo, Carlos Mesters, Francisco Orofino y Eduardo de la Serna desde la escritura, y de Víctor Codina desde y hacia la neumatología latinoamericana. Chispazos en lo que nos proponemos hacer, para lo cual oímos los aportes de José Óscar Beoso, Carlos Chiquendans, Monseñor Álvaro Ramazzini y Virginia Skull. También chispazos en lo que celebramos cada mañana y en lo que soñamos lograr a partir del recorderis que nos hizo Pedro Trigo acerca de la urgencia de lo esencial. Abro comillas, echar la suerte por la humanidad, como solidaridad con los hermanos, todos los seres humanos, preferencialmente desde los pobres, y como lo precisó, desde el discipulado de los pobres con espíritu. Hasta aquí las comillas. Y chispazos en el testimonio de los mártires que presentó Juan Hernández Pico y en el de una vida comprometida, como fue el que dio Gustavo Gutiérrez, y en la evocación que tendremos de João Batista Libani, testimonio de compromiso eclesial que ha resonado en talleres y comunicaciones científicas. Sigo a la manera del libro de Hechos. Aquí hay gente de todos los países de América Latina y del Caribe, de muchas etnias, de diversas culturas, también afrodescendientes y gente de Europa. Y hay 2 obispos, 79 presbíteros y 2 diáconos. Hay 147 laicas y laicos. Hay 36 hermanos y hermanas pertenecientes a comunidades religiosas. Hay 80 mujeres y 182 varones. Hay jóvenes. En la foto quedaron 45. E históricos, que pudieron ser otros tantos. Hay teólogas y teólogos y agentes de pastoral. Somos 262 cristianas y cristianos que compartimos un mismo compromiso: hacer presente el reino de Dios desde la opción preferencial por los pobres. Y, como en Pentecostés, oímos hablar en nuestras propias lenguas de las buenas noticias de Dios.
quienes estamos en este segundo Congreso Continental de Teología, nos hemos preguntado, nos seguimos preguntando, hermanos y hermanas, ¿qué debemos hacer? La Escritura nos recuerda: vuélvanse a Dios, vivan el bautismo en el nombre de Jesucristo, para actuar con la energía del Espíritu Santo y ser fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenemos, en reunirnos para partir el pan y en la oración, para que todos se sienten en la mesa, en la comensalidad de los frutos de la tierra, al decir de Leonardo Boff. Me atrevo a decir, esta es palabra de Dios. A partir de lo compartido en los talleres y sin pretender hacer una síntesis, que sería imposible, simplemente con esa misma pretensión de identificar algunos chispazos del espíritu que aparecieron en ese trabajo por la tarde, y que ahora va a exponernos Juan Luis Hernández. Muy bien, pues nos han pedido recoger los frutos que el Espíritu nos ha regalado esta semana, y con el permiso de los ponentes, los panelistas, los conferencistas y las personas con las cuales conversé esta semana, he incorporado su palabra, algunas de sus palabras, para construir esta palabra que voy a compartir a ustedes. La he construido desde mi ser politólogo, cientista social, que cree en el Dios de Jesús. Así que mi enfoque va a ser desde el ver. Creo que algunos de los frutos son los siguientes. Bienaventurados en América Latina, porque hemos visto, oído y experimentado el paso del Espíritu del Señor en nuestra vida, que se ha hecho historia. Porque si bien los cambios en la Iglesia no resultan automáticamente de los cambios sociales, en nuestra región, en el último medio siglo, los cambios en la Iglesia latinoamericana, animados por la teología de la liberación, sí han impactado en los cambios sociales, económicos, culturales y políticos de nuestros países. Regocijémonos porque nuestra Iglesia de los pobres, sencilla y semilla del reino, se ha hecho adulta con una teología que, teniendo a la realidad como paso primero, ha hecho del Espíritu fuerza transformadora. Este espíritu surgido en la periferia interpeló muy pronto al corazón neurálgico de poder político y eclesiástico, cuya reacción regó de testigos de la fe nuestra tierra y nuestras comunidades. Alegrémonos, porque la muerte martirial atrajo la justicia por el Espíritu. Nuestro pueblo aprendió a leer en la Biblia y, animado por el poder de los pequeños, ayer se organizó y articuló para resistir y cambiar a sus dictadores y dictaduras. Y hoy lo hace para enfrentar a las transnacionales extractivistas que quieren nuestros minerales, nuestra tierra y nuestra agua. Hemos sido testigos de una fe que se ha convertido en fuerza movilizadora, que hoy acompaña el camino de los migrantes al norte, que lucha contra quienes les han convertido en mercancías, que irrumpe con vigor para denunciar la escandalosa desigualdad y violencia como marcas de nuestra casa, acompañadas de la impunidad, fruto de la corrupción.
Nuestro capital espiritual ha sido apoyar y orientar la acción del Espíritu, siempre desde abajo, desde el reverso de la historia como modo de proceder. No ha sido fácil, no es fácil ver al Espíritu, sobre todo si se presenta como buena noticia, como germen de vida. Y no es fácil porque en nuestra tierra parece predominar la cultura de la muerte, en donde niños, jóvenes y mujeres están siendo explotados por el crimen organizado y el capitalismo depredador. No es fácil descubrirlo en medio de la pobreza urbana expansiva, de los efectos devastadores del cambio climático producidos por el dios mercado, donde el calentamiento global palidece ante el calentamiento social, del abuso sistemático de los derechos humanos de millones de latinoamericanos por sus caquistócratas gobernantes. Pero ante la hegemonía de la injusticia estructural que se presenta como mal común, emerge una brisa suave, un Dios discreto que nos hará ver que la clave en nuestro mundo es el herido, no nosotros, que la clave es el pobre que no tiene derecho a tener derechos. Y ese espíritu nos ha hecho salir en busca de los pobres de Jesucristo. Y nos hemos encontrado con los jóvenes que tanto en este congreso como en nuestras sociedades se están convirtiendo en sujetos sociopolíticos, ya sea para dar su palabra, cambiar el sistema universitario chileno, combatir la corrupción en Brasil o democratizar los medios de comunicación en México. Hoy miles de personas en Latinoamérica construyen un polo profético, prácticamente en todas las trincheras donde la vida clama. Aquí y allá, el Espíritu se presenta como una energía en movimiento con una dirección, construyendo la paz en territorios asolados por la violencia, articulando redes de comercio justo y economía solidaria ahí donde el consumismo voraz crea necesidades que en realidad son innecesarias, practicando en la vida cotidiana el buen vivir, el afecto y la corresponsabilidad entre nosotros y con el otro. Frente al feminicidio atroz, las mujeres se alzan en liderazgo, combatividad e inteligencia para actuar. Sí, constatemos, donde crece la cizaña, a continuación también crece el trigo. El espíritu de nuestra Iglesia de los pobres ofreció a la Iglesia Universal a Francisco y a través de él quiere reformar la Iglesia. Aprovechemos el momentum, construyamos todas las sinergias posibles, sabedores que la verdad de la realidad se juega abajo, no arriba. No esperemos el poder de una persona, sino el poder del Espíritu que anima al pueblo pobre, ese que a pesar de su pequeñez e insignificancia, le temen tanto desde arriba. En medio del deterioro institucional generalizado, no solo en el mundo, sino también en América Latina, nuestra Iglesia sigue teniendo credibilidad y aceptación en nuestra región. A pesar de sus escándalos y contradicciones, nuestra Iglesia sigue teniendo una enorme fuerza transformadora de la realidad cuando tiene praxis profética. En nuestra tierra, el dolor de la injusticia no tarda en derivar en solidaridad, organización, articulación, profetismo, acción política, gracias a la acción del Espíritu. ¿Reforma de la Iglesia? Regresemos a Galilea una y otra vez. Ahí,
con el pueblo crucificado. Y ahí encontraremos una hoja de ruta para cambiar nuestra iglesia. En esta caminada, sin miedo, con espíritu abierto, hablemos de cómo construir una iglesia más inclusiva, misericordiosa, donde cada cual con su taburete tenga un puesto y una misión. Una iglesia formadora de ciudadanos más que de políticos, que con pasión y densidad se hagan cargo de la realidad. Una iglesia donde el pueblo se siga haciendo sujeto, alimentando desde la fe su conciencia en sí y su conciencia para sí. Regresemos a nuestros lugares de origen con el espíritu revitalizado, alborozado de encuentro. Y desde nuestras pastorales alentemos la mística de la articulación para incidir más eficazmente en la realidad. Con simpatía y compasión, a vivir en la cotidianidad, a ser siendo, al cultivo asiduo de la oración, para que nuestro anhelo de justicia brote de nuestra fe. Que el Espíritu del Señor nos acompañe. Así sea. Muchas gracias, Juan. Otro Juan también hizo el esfuerzo por recuperar en las conferencias y paneles parte de lo que el Espíritu nos ha estado diciendo. He recogido estos chispazos en la onda del valorar, juzgar, bajo el esquema que nos ofreció en su conferencia Gustavo: espiritualidad, teología, evangelización. He aquí los resultados pasados por mi filtro. Ojalá que esta asamblea y el Espíritu Santo reconozcan algo suyo en ellos. Primero, nuestra espiritualidad latinoamericana proviene de una experiencia radical de Dios en la recepción del Concilio Vaticano II en Medellín y Puebla. Una experiencia realmente mística del paso de Dios por este continente. Una experiencia que nos hace ver el pecado estructural en la injusticia cometida contra los pobres de Jesucristo y nos lleva en Medellín y Puebla a recibir en la lucha por la justicia el don de la paz y al Espíritu de Jesús de Nazaret que nos lo dona. Hemos reconocido desde las comunidades eclesiales de base la irrupción de los pobres en la iglesia. Hemos aprendido de su lucha por la vida y afirmamos una opción preferencial por ellas y ellos, a quienes Dios, por ser pobres, los defiende y los ama. Experimentamos décadas de agravio e incomprensión eclesial y de ataque social sin piedad a la vida de los pobres y de sus acompañantes y defensores, que termina en el asesinato martirial de tantos de ellos, Romero solo el más emblemático. Hemos recibido un gran esfuerzo de nuestros obispos por recuperar en Aparecida lo que se bloqueó en Santo Domingo y enlazar así de nuevo con Medellín y Puebla. Experimentamos una gratitud cordial por Francisco, obispo de Roma, salido de nuestro continente, que quiere una iglesia pobre como la quiso Medellín y para los pobres como la quiso Puebla. Experimentamos la necesidad de un nuevo paradigma civilizatorio, una mesa común para todos, la dignidad y el liderazgo de las mujeres, la memoria recuperada de la historia de los pueblos indo-afroamericanos. En cercanía con ellos, experimentamos la verdad escondida en sus religiones y en sus culturas y nos sumergimos en ellas con profundo respeto y el mismo discernimiento que nos exige el Espíritu de Jesús y del Padre Madre con nuestra propia memoria de Jesucristo.
nuestra teología latinoamericana. Nuestra teología latinoamericana parte de la realidad. El análisis social y antropológico ayuda a que la teología latinoamericana sea una teología de ojos abiertos sobre el mundo. Por eso podemos decir hoy que nos acosa la perversión de la fe en los diversos fundamentalismos. El más grande, el macroeconomismo capitalista y la conversión de la sociedad en mercado transnacional. Además, la conciencia de superioridad de la civilización occidental, el fundamentalismo científico y todos los fundamentalismos terroristas. Somos así capaces de contribuir a la crítica de nuestro propio fundamentalismo doctrinario que deja de lado el amor y la misericordia. En medio de las terribles guerras que cobran miles y miles de víctimas, afirmamos una alianza posible entre las diversas fes religiosas y la tecnociencia autocrítica para responsabilizarnos de la vida en este planeta que goza consciente y responsablemente de los bienes de la creación divina. La elección de Francisco señala una oportunidad para reforzar el legado del Vaticano II y su recepción después del invierno que ocupó casi 40 años. La corriente de la Iglesia de los pobres puede recuperar terreno eclesial en este cincuentenario de la clausura del concilio y del pacto de las catacumbas. En esta época de realidades eclesiales continentales tan diferentes, es importante volver teológicamente a lo esencial del mensaje cristiano y recuperar con la gente la credibilidad perdida, apoyando el auge de los carismas, especialmente en el laicado y su sentido de la fe, y luchar por superar la tendencia a ser en los ministerios ordenados portadores de un poder de dominación y no de un servicio fraterno. Teológicamente, la Iglesia latinoamericana tiene el reto de mantener su creatividad en la opción por los pobres. Hemos de recuperar teológicamente el dejarnos atravesar e inspirar desde abajo. Nuestra evangelización ha de partir de las bienaventuranzas, por el Espíritu de Jesús, por la Ruá, ese viento que puede ser suave brisa y fuego devorador, energía con una dirección, aunque no sepamos de dónde viene y a dónde nos llevará. Es la invasión del que ora en nosotros con gemidos inenarrables cuando no sabemos cómo orar. Y refuerza la inspiración de seguir a Jesús de Nazaret, el Cristo, quien llama a la puerta para entrar si le abrimos en nuestra casa, cenar con nosotros y nosotros con Él. El Espíritu de Jesús es quien guió a nuestros hermanos del Vaticano II. Es quien trastocó planes curiales e inspiró la elección de Francisco, el hombre venido del fin del mundo. Es quien nos llama a amar a este mundo, a esta tierra nuestra tan querida, como el Padre la amó y le envió a su Hijo único. Es quien conmueve los corazones y los pone en el camino de la reforma eclesial necesaria para que brille la luz en este mundo entenebrecido. Sepa sabrosa la dedicación a esta tarea servicial y esta humilde ciudad que es la Iglesia latinoamericana sea sobre el promontorio, faro indicador del nuevo rumbo siempre necesario según los signos de los tiempos. Finalmente, nuestra evangelización. No podemos evangelizar sin haber pasado por una experiencia del Espíritu, como Jesús de Nazaret en su bautismo. Desde ella hemos de proclamar el Evangelio de Jesucristo en la realidad latinoamericana. Ay de nosotros
si no evangelizamos, ay de nosotras también, y no nos dejamos evangelizar por los pobres. No podemos avergonzarnos de proclamar como Jesús en Nazaret que el Espíritu nos ha ungido y nos ha enviado a dar la buena noticia a los pobres, a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Porque eso se ha cumplido en América Latina en nuestro tiempo. Nuestra evangelización ha de ser profética, como la de Jesús de Nazaret. Nuestra evangelización ha de partir de las bienaventuranzas, sin tener miedo a los ayes que nos sugiere nuestra sociedad injusta y la economía que mata. Ha de hacerse también en parábolas, para probar continuamente la sinceridad de quienes nos oyen y descubrir así los corazones abiertos a la misericordia y los que se cierran a ella. Ha de anunciar continuamente que solo se entra en el reino y solo se ve el reino si se nace de nuevo, como nuevas criaturas, para que se reproduzca en nosotros la creación del mundo y la exclamación admirativa de que todo es bueno, especialmente la humanidad formada de mujeres y hombres, imagen de Dios. Ha de anunciar así el gozo del Evangelio, sin dejar de denunciar el mal que nos acosa y pretende asesinar a los mejores. Ha de pretender la gran revolución de la igualdad, anunciando que por el bautismo no se distingue en la Iglesia judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos somos una sola comunidad en Cristo. Hemos de anunciar que en la Iglesia estamos siempre bajo la sombra de la tentación del poder dominante que se impone y que no sigue el ejemplo de Jesús y no limpia los pies de compañeras y compañeros a partir del amor que ama hasta el extremo. Y que por eso la reforma de la Iglesia es siempre necesaria y no puede ser domesticado el Evangelio por ningún derecho canónico. Hemos de anunciar la belleza de la diversidad de lenguas, pueblos, razas y religiones, defender la libertad religiosa, la inculturación de la fe en los diferentes pueblos, la autoridad de los mártires y de los pobres. Hemos de dar testimonio de Jesucristo crucificado, asesinado por el poder sacerdotal e imperial, pero mártir, primer testigo, el viviente que nos envía al Espíritu. Y hemos de anunciar que para la Iglesia, para que la Iglesia sea creíble, ha de servir como Jesús la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía, con ministerios vividos en comunidades de base y de solidaridad, capaces de una relación interpersonal, fraterna y sororal. Finalmente, hemos de anunciar que solo seremos fieles al Espíritu de Jesús y del Padre si seguimos siempre viejos, maduros y jóvenes, saliendo en busca de los pobres de Jesucristo, los emigrantes, los despreciados por el racismo, los oprimidos por el fetiche dinero, los despojados de la causa común, de la casa común, y todos los heridos en el duro caminar por esta tierra que tanto amamos, porque somos hijas e hijos del Dios amigo de la vida, igual que lo hizo María de Nazaret, la guadalupana, con sus hijos indios oprimidos y empobrecidos. ¡Jayaya! ¡Jayaya! En esta efusión del Espíritu que ha sido este encuentro, en este Kairos latinoamericano, me ha correspondido escrutar, un poco
delicioso. Los chispazos del espíritu en torno al hacer y al soñar. En cuanto a momento 3 de la reflexión teológica latinoamericana, que obviamente no puedo aislar de los otros dos. Encuentro que dichos chispazos del espíritu apuntan insistentemente hacia una reforma de la Iglesia que, como anotaba Cecilia Tobar, no ha asumido la modernidad y que es preciso descentralizar, dando protagonismo a las conferencias episcopales. Y, según nos recordaba Virginia Ascuy, una iglesia que es también excluyente. Dichos chispazos apuntan a la necesidad de deconstruir el actual modelo de estructura jerárquica para reconstruir un nuevo modelo que es, lo dijo Carlos Chiquendans, el que planteara Vaticano II y su desarrollo ulterior en Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida. Modelo que no se ha operativizado y para lo cual es hora de, abro comillas, retomar algunos capítulos pendientes, que fue como Virginia Ascuy lo expresó. Un nuevo modelo de iglesia más sinodal, que no se identifique con una persona, precisaba Chiquendans. Los y las conferencistas han propuesto, son chispazos, que el cambio se articule desde la opción preferencial por los pobres, en la, abro comillas, pobreza que no es solamente económica, también el color de la piel o el hecho de ser mujer nos hace pobres, insignificantes, no personas, sin derecho a tener derechos, como dijo Gustavo Gutiérrez, y a lo cual yo agrego, que en el entorno eclesial somos las mujeres y los laicos, los anahuim, los que carecemos de poder, de voz. Que por eso sea una iglesia inclusiva, propuso Virginia Ascuy, también en la línea de Vaticano II, en la que los laicos y las laicas asumamos nuestra responsabilidad bautismal en la construcción de la comunión y en la realización de la misión, como quiera que lo sustantivo es el bautismo, dijo Virginia, mientras todo lo demás es adjetivo, y que al mismo tiempo se reconozca efectivamente el sensus fidei, como también el liderazgo y servicio de las mujeres en la iglesia, que como también lo dijo Virginia, se amplíen los espacios de escucha y reconocimiento. Pero apuntan los chispazos también a tomar en serio que es el espíritu que está presente en la búsqueda del más, como dijo Marcelo Barros, citando a Elizabeth Johnson, el que es capaz de operar esos cambios, y que el Espíritu del Señor actúa desde abajo, nos recordó Víctor Codina, subrayando que el Espíritu no ha actuado desde arriba, desde el poder, sino desde abajo. Pero, eso lo comentábamos en un almuerzo, que cuando coincide la respuesta al Espíritu en quienes detentan la responsabilidad de dirigir la Iglesia, al mismo tiempo que en quienes se deciden a cambiarla, esta sinergia es el auténtico kairos que esperamos se concrete en esta primavera eclesial. Esta es la tarea que tenemos entre manos, la que nos espera, obviamente la que hemos venido realizando en nuestros espacios de trabajo y vamos a continuar como iglesia que camina en el Espíritu desde la opción prioritaria por los pobres y por todos los y las ninguneadas de la historia, los y las sin voz. Y, como lo afirmaba Pedro Trigo, desde el discipulado de los pobres en espíritu. Muchas gracias, Isabel. Aquí en esta mesa
también a Emerson, que entre otras cosas es poeta. Y entonces quiso expresar en un muy breve poema lo que para él han sido algunos de los principales chispazos, signos de la presencia del Espíritu en el trabajo a lo largo de los talleres por la tarde. Él lo va a leer en versión portuguesa y Silvia lo va a ir leyendo a su vez en versión española. Gracias. Para ficar bonita. Igreja que caminha com o Espírito e a partir dos pobres. A Divina Ruá vem antes e caminha ao nosso lado. A Divina Ruá sustenta as vozes em defesa da vida. Reconstruir a Igreja enquanto discipulado de iguais é garantir a cidadania que irá cicatrizar a ferida. La Divina Ruá viene antes y camina a nuestro lado. La Divina Ruá sustenta las voces en defensa de la vida. Reconstruir la Iglesia como discipulado de iguales es garantizar la ciudadanía que irá a cicatrizar la herida. O diálogo é a casa onde hospedamos o outro. Tudo é sagrado para quem encontra e respeita. Eis a revolução humana que nos faz crescer. Misericórdia é o dom que a profecia não rejeita. El diálogo es la casa donde hospedamos al otro. Todo es sagrado para quien encuentra y respeta. Es la revolución humana que nos hace crecer. Misericordia es un don que la profecía no rechaza. A equidade, a igualdade e a diversidade são novas práticas pastorais e da educação. O reino de Deus acontece no meio do povo como palavra viva que jorra do coração. La equidad, la igualdad y la diversidad son nuevas prácticas pastorales y de la educación. El reino de Dios ocurre en medio del pueblo, como palabra viva que brota del corazón. Os pontos fundamentais na história bíblica deveriam ser os pontos da experiência humana. Fé na palavra, fé na gente, que lê com olhos novos a realidade a partir dos pobres, que não é profana. Los puntos fundamentales en la historia bíblica deberían ser los puntos de la experiencia humana. Fe en la palabra, fe en la gente que lee con ojos nuevos la realidad a partir de los pobres, que no es profana. As cidades, enquanto sinais de esperança, são aquelas que promovem a pluralidade de religião, de sonhos, de trabalho, de cultura, onde brotam espaços de participação e liberdade. Las ciudades, como señal de esperanza, son las que promueven la pluralidad de religión, de sueños, de trabajo, de cultura, donde brotan espacios de participación y de libertad. O bem viver é a exigência maior do reino de Deus. Se completa em autenticidade no segmento da luz. Os mártires e os profetas são sinais para hoje, neste lugar. E por isso, nada é mais alto que o mandamento da cruz. El buen vivir es una exigencia mayor del reino de Dios. Se completa en autenticidades, en el seguimiento de la luz. Los mártires y los profetas son señales para hoy, en este lugar, y por eso nada es más alto que el mandamiento de la cruz.
a igreja que caminha com o Espírito, que tem como riqueza o carisma e não o poder. É a igreja que caminha a partir dos pobres, comunidade que constrói o homem y a mulher. La iglesia que camina con espíritu, que tiene como riqueza el carisma y no el poder. Es la iglesia que camina a partir de los pobres, comunidad que construye el hombre y la mujer. Agradecemos el enorme esfuerzo que hicieron nuestros hermanos y hermanas, que no creemos que sea completo. Nosotros vamos a tener ahora unos 20 minutos en que aquellas y aquellos que queramos tomar la palabra lo vamos a poder hacer. No va a ser escribir, sino hablar. Y nosotros le vamos a dar los micrófonos a los monitores para que aquellos que quieran agregar algo que falta, subrayar algo que no fue suficientemente dicho, lo podamos hacer. Solamente 2 avisitos previos mientras ustedes mismos van pensando. 1. El grupo de jóvenes teólogos, teólogas y no, que están aquí presentes, van a entregar una carta a Merindia en la que simplemente van a pedir un espacio propio para el 2º y 3er congreso, cosa que agradecemos mucho y desde ya oficializamos. El segundo es un aviso más práctico. Le pedimos a cada una y cada uno que tengamos la preocupación de entregar las evaluaciones, punto número 1, y recoger los certificados, punto número 2. ¿Queda claro? Cada uno de nosotros entrega su evaluación y recoge el certificado de participación en este congreso. Bueno, donde está la gente de la Secretaría de Ley. ¿Sí? Allá afuera. Le vamos a dar entonces bien. Queremos dar un aplauso a Enrique Dussel, que acaba de llegar entre nosotros. Teníamos muchas ganas que tú estuvieras con nosotros, aunque fuera el rato que pudieras. Avisamos de paso que él y otros de los que están aquí van a participar de un encuentro del CEILA que tendrá lugar a continuación de este congreso. Entregamos entonces los micrófonos a los monitores para que aquellos que quieran tomar la palabra lo puedan hacer. Tenemos tiempo